Bueno, pues estamos aquí ya en la recta final de nuestro programa. Hoy es miércoles y tenemos sección con nuestros amigos de la Asociación de Diabetes, Escuela de Pacientes, y en este caso no nos acompaña la presidenta de la asociación, pero sí tenemos un invitado muy especial, es Víctor Castro. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Víctor Castro es fisioterapeuta y ustedes dirán, ¿un fisioterapeuta nos va a hablar de diabetes? Pues sí, parece que no, pero sí, hay mucha relación. Bueno, Víctor, cuéntanos sobre todo, lo primero, ¿por qué estás tú aquí? Porque, bueno, en principio, pues ¿qué relación te une? Gracias a la Asociación de Diabetes, en este caso en especial a Celia, que es la que me propuso hablar un poco del tema, porque claro, son cosas que llaman la atención que un fisioterapeuta trate también el tema de diabetes, ¿no? Lógicamente, el tema de diabetes está muy regulado, sobre todo a nivel médico, lógicamente, que es el especialista principal, pero siempre se trata desde un punto de vista, desde mi punto de vista un poco multidisciplinar, porque como todo el mundo bien sabe, la diabetes es una patología que lo que hace es que hay un aumento de glucosa en sangre y eso no se pasa a la célula, entonces eso permite, esa célula lo transmite en energía. Entonces, cuando no pasa eso, se tira de la insulina, que todo el mundo conoce, sí, y para intentar facilitar ese proceso, pero muchas veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces nosotros lo que siempre, yo en mi clínica siempre hablamos mucho del tema de prevención, en todas las patologías, en este caso más todavía, ¿no? Porque muchas veces la diabetes está asociada a problemas de sobrepeso, de obesidad. Nosotros también en nuestro centro tenemos un nutricionista que está también muy especializado en el tema, y nosotros como parte del tratamiento principal tenemos claro que la diabetes como tal se trata mucho a nivel de médico, pero lo que hacemos nosotros es preparar una serie de ejercicios y un control de esos ejercicios, que es lo que nos dedicamos nosotros principalmente, para prevenir un poco esas complicaciones que vienen después de pacientes que tienen esta patología, ¿no? Esta enfermedad. Van a ser de esas secciones que me gusta porque me vas a hacer hablar muy poquito. Sí, yo hablo mucho. Me gusta explicar mucho un poco las patologías y explicar un poco, por lo que te digo, esas complicaciones que van desde... Los pacientes de diabetes tienen más predisposición a tener más fallos a nivel orgánico, a nivel musculoesquelético, que es lo que nos dedicamos nosotros, y entonces sobre todo es prevenir muchísimo y hacer un trabajo muy controlado, porque igual de malo puede ser hacer mucho deporte que no hacer nada, y ese deporte hay que controlar a nivel cardíaco también, a nivel circulatorio lógicamente. Entonces nosotros damos del masaje de toda la vida, que se nos conoce a los fisios por eso también, tenemos muchísimas técnicas y cada vez más. Nosotros disponemos también en el centro pues de ecografía, hemos comprado un ecógrafo actualmente de última generación, la verdad que es una apuesta importante por la parte de la clínica, y sobre todo nos permite esa seguridad en los tratamientos, ¿no? En los tratamientos, es decir, cómo enfocar a ese paciente, porque todos los pacientes no son iguales, que eso es muy importante tenerlo claro, y sobre todo técnicas que van saliendo más orientadas al músculo esquelético, pero claro, pacientes que tienen diabetes, pues por desgracia en muchos casos, son pocos, pero bueno, a veces son delicados, pues hay amputaciones, hay cosas más serias, ¿no? Entonces tenemos que la clave es intentar prevenir ese último paso, que sería esa amputación, con todo el trabajo que hacemos manual, con todo el trabajo de tratamiento a nivel del nervio, que es una cosa que no se relaciona mucho, porque muchas de las pacientes con diabetes padecen problemas a nivel de neuropatía. La neuropatía típica que todo el mundo conoce es: se me duele el brazo, se me duermen los dedos, las piernas, la ciática. Pues todo eso también va a consecuencia muchas veces de ese fallo que hay a nivel del longarismo, del páncreas, que es el que falla un poco en ese aspecto de regular un poco el cuerpo en este caso. Al final está todo conectado. Sí. Bueno, hay dos tipos de diabetes, pero de diabéticos hay 1000 tipos, ¿no? De diabéticos hay 1000 tipos. Sobre todo yo siempre digo que también este tipo de patología, pues como la fibromialgia, como otro tipo de patologías de enfermedades así más, que cada vez se conocen más gracias a estas asociaciones, son patologías que hay que mirar mucho también el tipo de paciente que tiene entre manos, hijos, no hijos, el estrés de vida que llevamos hoy en día, todo eso influye mucho, yo siempre lo digo, es decir, estar organizado en la vida y sobre todo llevar unas pautas de ejercicio, de vida saludable, que todo eso es lo que más se suele promocionar, como yo digo, es fundamental, y los resultados al final también van un poco a lo que también consigamos nosotros. Por eso me gusta, como yo digo, explicar bien las cosas, implicar que el paciente diga, oye, hay que hacer este tipo de ejercicio durante este tiempo, con una constancia muy habitual, es decir, no es un paciente que puede hacer, me voy a andar, como yo digo, ¿no?, a la vía verde y estoy una hora y ya no vuelvo en 2 semanas, o no, eso no me vale. Hay que tener una cierta regularidad para equilibrar un poco el organismo y como siempre digo la palabra, prevenir de ciertas patologías que son secundarias a esa diabetes, pero que tienen más predisposición este tipo de pacientes, vamos a decir. Bueno, concretando un poco, ¿en qué ayuda la fisioterapia y qué es lo que se hace para ayudar al paciente diabético? Nosotros principalmente, por ejemplo, las patologías de diabéticos como tal, lo que hacemos es un protocolo, primero
verlo con el nutricionista, porque como está, lo preparamos primero una dieta, es decir, bueno, primero, o a la vez, ¿no?, una dieta con nutricionista para que todo lo que es el sobrepeso, cuanto menos sobrepeso haya, menos sufre a nivel circulatorio, todo, piernas, brazos, pues, todo el cuerpo en general, ¿no? Y luego ya a partir de ahí lo cogemos nosotros y preparamos una tabla específica, lo que hablamos en función del paciente y de las condiciones, las posibilidades que tenga, para ir haciendo, regulándole, también controlándole un poco sobre el ritmo cardíaco, todas esas cosas que hacen que el trabajo ese sea más efectivo. A partir de ahí ya todo lo que es trabajo, como yo digo, en camilla, pues ya sobre todo en pie diabético, pues todo lo que sea mejorar la circulación, como bien se sabe, uno de los principales efectos del masaje es mejorar la circulación, pues todo lo que sea masaje, drenar, eliminar ese aumento de esa obstrucción de glucosa que hay en la sangre, pues todo eso nos permite que con las manos se vaya muchísimo más rápido, como un drenaje, por así decirlo. No solo es, nosotros en la clínica hablamos mucho, aunque no está muy bien dicho, pero de das caña, nosotros somos fisios que trabajamos mucho con las manos, aunque hay unas especialidades. Yo estoy especializado en el tema de fisioterapia invasiva, que a lo mejor ya conocemos de EPI y de otras técnicas que son con agujas, con ecografía, lógicamente, que nos permite ir al punto exacto de la lesión, y con eso conseguimos más efectividad, pero siempre lo que te digo es un poco el control y ver la evolución que va teniendo ese paciente, porque dependiendo de la evolución puede ir variándole esos ejercicios. Entonces no vale, me voy a andar todos los días, hay que tener un control. Y por supuesto lo que digo, también aparte del nutricionista que nos permite bajar ese exceso de peso, también con el médico que es el que tiene que regular para hacer análisis, estudios y ir valorando un poco la evolución de ese paciente, ¿no? Bueno, nos hablabas de algunas patologías, pero lo importante es que no haya ninguna. Para que no haya ninguna, sí, prevenir. La prevención. Yo siempre digo mucho eso. Entonces, ¿la prevención cómo? Pues para nivel circulatorio, que es el principal problema que tiene el diabético, mejorar todo lo que es el riego sanguíneo, el flujo sanguíneo, para que elimine todo ese exceso de glucosa. Por eso, de hecho, hay pacientes que con la insulina, pinchándose la insulina, van bien, pero el diabético tipo 2, generalmente ya, vamos a decir, se ha acostumbrado a esa insulina y no le hace el efecto, es como la medicación en muchos casos, tú te la tomas un tiempo y sí te hace efecto, pero si estás todos los días tomando esa medicación, el cuerpo se acostumbra a esa medicación. Entonces, hay que intentar buscarlo, yo siempre lo digo, que la medicación siempre está ahí, hay que aceptarla, por supuesto, pero intentar hacerlo de la forma más natural posible, que es lo que yo también digo siempre, que es lo que más nos cuesta a todos, como a mí el primero, es la constancia y ser constante en las cosas, de un protocolo que te establecen, pues continuarlo siempre muchas veces es complicado, porque me surge un día una cosa, otro día otra, y siempre cuesta más en ese aspecto, ¿no? La obesidad no es una enfermedad en sí, ni tampoco lo es una amputación, pero bueno, son cosas que pueden ir asociadas a la diabetes. Sí que pueden ir algunas enfermedades y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no?, de que de vez en cuando, además de la diabetes, nos aparecen otras enfermedades complicaciones que o enmascaran, o a lo mejor lo que pueden hacer es hacer que la diabetes se complique más todavía. Sí, ¿no? yo me dedico principalmente en la clínica, tenemos varias especialidades, como estás viendo, pero yo me dedico principalmente al tema deportivo, que estamos con varios clubes de la provincia, pero sobre todo lo que yo intento hacerle ver a la gente que la obesidad, por eso tenemos nutricionista también, porque muchas veces muchas patologías no nos damos cuenta y vienen a consecuencia del sobrepeso. Eso se ve mucho en deportistas, por eso meto el tema de deporte, porque en nada que un deportista vuelve a la pretemporada y aumenta el peso, o incluso muchas veces, parece una tontería, pero el cambio de terreno de juego, todas esas cosas, ese sobrepeso, esos kilitos de más, que son muy pocos en un deportista de cierto nivel, cambia mucho y provoca una serie de tendinitis, una serie de patologías. En este caso, todo lo que sea obesidad siempre va a tener, ya a nivel musculoesquelético, va a tener problemas sí o sí. De hecho, lo más fácil es la rodilla. Gente con sobrepeso o con una obesidad importante, la rodilla, la espalda, son patologías que estamos hartos de tratar en la consulta, y los resultados son muy importantes si el paciente se deja ayudar. Que no vamos a decir ahora, vamos a llegar al nutricionista, me va a quitar 30 kilos de repente, eso es mentira, eso no existe ni va a pasar, pero sí es un poco a largo plazo, mantenerse prepararse o hacer unos objetivos e intentar continuarlo el máximo tiempo posible. Esa es un poco la clave, yo creo. ¿Cómo se trata? Pues ya eso hablabas tú antes de que hay que darle caña con las manos, pero no sé si hay algún tipo de aparato. Nosotros tenemos una técnica que ha salido hace poco en fisioterapia para el tema de lo que serían las complicaciones que provoca la diabetes a nivel que se llama neuromodulación, ¿vale? Lo que buscamos es, por ejemplo, si fuera el brazo, el típico túnel carpiano, que mucha gente lo tendrá, pues lo que tenemos es el nervio comprimido por los tendones, y lo que actuamos sobre el nervio con una aguja de acupuntura, que todo el mundo conoce, se colocan dos agujas y se coloca un aparato de electroterapia, las corrientes que se dice coloquialmente, y lo que buscamos es modular ese umbral de dolor del nervio, es decir, bajarle la intensidad a ese dolor que tiene el nervio, esa neuropatía, ¿no? Tanto está hablando de túnel carpiano como si fuera de las cervicales. La gente que tiene diabetes generalmente, al tener también sobrepeso,
el tema de columna es lo mismo, la ciática típica. ¿Cómo lo tratamos? Pues con neuromodulación, se va haciendo en función de la gravedad o de la patología, o esa complicación o esa segunda enfermedad que podría derivar la diabetes, hacemos un tratamiento u otro. Pero ya te digo, principalmente lo que nosotros trabajamos muchísimo con la ecografía, que nos permite valorar el nervio, valorar el tendón y valorarlo en el día, que es lo importante. Antiguamente nos venían los pacientes y venían con a lo mejor con pruebas médicas y tardaban a lo mejor una semana, 10, 15 días en decidir acudir a la consulta. Lógicamente nosotros ahora en el momento podemos hacer una ecografía para corroborar, no es para diagnosticar, sino para ver un poco cómo está la estructura y a partir de ahí decidir si hacemos neuromodulación, si hacemos EPI o si hacemos otra serie de técnicas o vamos directamente a lo principal, que siempre nosotros lo hacemos como principal, trabajando con las manos, que es lo principal de todo, complementamos otra serie de técnicas que tenemos dentro de la fisioterapia, que gracias a Dios cada vez son más y cada vez nos hace ser más efectivos los tratamientos, lógicamente, que es lo que principalmente buscamos, ¿no? Y que además ayuda mucho porque antes los diabéticos, en cuanto empezaban a aparecer las primeras escalas en los pies, sí, ya se echaban las manos a la cabeza, efectivamente. Ha cambiado la situación, ¿no? Yo siempre digo que hay como un pre que no sabe lo que tiene y que está ahí, si tiene duda de diabetes, primero hay que saber el diagnóstico 100%, acudir al médico para que te hagan las pruebas, y lo primero es tratar para drenar y para mejorar el flujo sanguíneo, pero sobre todo, no solo, como yo siempre digo también a mis pacientes, para todas las patologías, no es solo fisio, yo siempre lo digo así de claro en la clínica, yo tengo que vivir de algo, pero lógicamente a veces se abusa demasiado del número de sesiones y creo que hay que intentar hacerle ver a la gente que si nos cuidamos un poco más nosotros, que es un poco la clave, tendremos que recaeremos menos, ¿no?, en las patologías, tendremos menos recidivas, ¿no? Todo eso va a hacer que el paciente, cuando tú te encuentras bien o cuando una persona, como pasa en nuestro centro, pues pierde peso, está haciendo un trabajo aeróbico que se va controlando, está haciendo un trabajo, como todo el mundo conoce ya el tema de pilates, un trabajo de flexibilidad de la columna, que eso es un trabajo muy importante, no, para mí es fundamental para los problemas de espalda, que es la patología más típica que tenemos hoy en día. Cuando tú ves los resultados, el paciente ve los resultados y dice, joder, pues voy bien, ¿no? Voy bien encaminado. Entonces esa es la clave un poco para que el paciente vea resultados. ¿Qué pasa? Que esto es una patología que en 2 sesiones esté curada. Lo ves a largo plazo, entonces es lo que cuesta un poco. El paciente al final tiene que confiar en ti y eso es lo que intentamos nosotros dentro de nuestra clínica, para que diga, oye, pues estoy viendo resultados, pero no va a haber resultados en 2 días, según la patología pues tardará un mes, o en el tema de diabéticos tienes que darle un poco más de tiempo para ver una evolución, lógicamente. Una compañera engorrosa que va a estar ahí contigo toda la vida y efectivamente... Bueno, es una enfermedad crónica, entonces eso ya te lo dice todo, entonces es una cosa que va a tener de por vida y que cuanto mejor estés tú, o más te cuides tú, menos problemas te va a dar a la larga. Y sobre todo, vuelvo a lo mismo, aunque sea un poco repetitivo, el tema de la prevención es clave para esto y para todo, vamos. Bueno, pues calidad de vida, que también supone bueno, pues un pequeño esfuerzo y un gran sacrificio, una gran recompensa, perdón, un pequeño sacrificio al principio y una gran recompensa al final. Por último, ¿dónde encontramos ayuda? Porque podemos encontrar en muchas clínicas, pero en concreto la de Víctor Yo siempre digo Castro. que nosotros nos encontramos en el Boulevard, en la segunda fase, y que bueno, que ahí tenemos somos 4 fisioterapeutas, gracias a Dios ahora, y nutricionistas, y vamos incorporando siempre, si Dios quiere, más cosas. Entonces, para cualquier cosa, también en la página web, que es www.vcvfisioterapia.es. También tenemos redes sociales, lo típico, ya como todas las redes sociales es una cosa que... Y solemos también muchas veces colocar mucha información en redes sociales, vídeos incluso, fotos, en los cuales también hacemos convenios, hacemos cosas, que por eso precisamente un poco el hecho de venir aquí es porque, gracias a Dios, tenemos un convenio con la Asociación de Diabetes y me han brindado esta posibilidad de estar aquí contigo en este caso. Estupendo, Víctor. Pues encantado de conocerte. Igualmente. Muchas gracias por toda la información que nos has aportado y nada, tú también ya sabes que tienes que hacer de vez en cuando ejercicio con la garganta, que si no... Sí, es un problema que desde chico ha sido difícil paliarlo, pero bueno, yo intento, ya te digo, sobre todo ceñirme cuando estoy en la clínica, lógicamente, ceñirme un poco a lo que es el paciente, lo que quiere, escuchar al paciente, ¿no?, que es lo principal, y ya está, intentar trabajar. Pero bueno, como gracias a Dios mi trabajo se puede hacer 2 cosas a la vez, que es trabajar y con las manos y hablar, pues siempre se hace más ameno. Es que lo podemos hacer aunque seamos hombres. Sí, sí. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, pues nosotros ponemos el punto y final, lo hacemos con música en este caso clásica, y es que continúa ese segundo ciclo de jóvenes músicos, jóvenes intérpretes del Conservatorio Superior de Música de Jaén en la Sociedad Económica de Amigos del País. Ayer con un precioso concierto de violonchelo y piano con el que ponemos aquí el punto y final a nuestro programa. Eso sí, recordándoles que mañana volvemos a partir de las 11:30 con todos ustedes aquí, eso sí, puntuales, no nos falten. Hasta entonces, sean felices. Adiós.